analizar dos textos que son completamente diferentes, los cuales son estos dos. Este que es un texto literario y este que es un texto informativo. Este es un texto literario en el que narra cuáles son los hechos que le suceden a los protagonistas. He sacado algunas conclusiones por las cuales puedo decir que este es un texto literario. La primera es la narración de la historia, cómo narra cada uno de los hechos que le está sucediendo a los personajes, como se puede evidenciar aquí, un ejemplo. Y eso. La segunda razón es por la cual utiliza los diálogos, que son prácticamente una especie de viñetas que nos ayudan a comprender cuáles son las conversaciones que están teniendo entre personajes. Y esto de los guiones es una característica principalmente del texto dialógico que también se suele utilizar en los textos narrativos. Otra cosa que también pude notar mucho es lo que es la originalidad del autor en estos textos. Especialmente en este texto, el autor Chris Colfer creo que tiene su propia esencia, su propio estilo para poder narrar este texto, el cual es la utilización de imágenes, como podemos ver en cada uno de los capítulos. Antes de que comience el capítulo, nos muestra una imagen en la que visualmente nos puede mostrar qué es lo que va a venir, de qué es lo que va a tratar el capítulo, todo eso. O también, como se puede ver al principio, aquí también se puede ver un mapa el cual describe cuál es el ambiente en el que se va a tratar toda la historia. Y creo que esto lo hace principalmente para que quienes estén leyendo esto se puedan conectar de mejor manera con la historia, con todos los hechos que se puedan imaginar, que puedan dejar volar su imaginación. Y la forma en la que yo analizaría este texto sería primero analizando cuáles son los personajes, ya que este texto posee bastantes personajes, cuáles son los principales, los protagonistas, los personajes secundarios, los antagonistas, los que son extras. Sería analizar todos estos personajes, también cada una de las partes de la historia, el cual puede ser el inicio, el desarrollo, el clímax, el conflicto, el desenlace, cada una de esas partes. Y eso sería lo que yo prácticamente haría para analizar este texto. Este texto narrativo, como podemos ver aquí, es un libro de filosofía de primero de bachillerato. Y este texto informativo, perdón. Y como podemos ver aquí, prácticamente yo digo que es un texto informativo, ya que como su palabra misma lo dice, nos está informando sobre hechos que pasaron, como por ejemplo en este caso cuáles fueron los primeros filósofos: Aristóteles, Tales, Mileto, Anaximandro, todos ellos, cuáles fueron sus aportes a la sociedad, a la ciencia, a la matemática, todas esas cosas. También aquí, como por ejemplo muy visualmente nos está explicando mediante este gráfico cuáles fueron todas las virtudes que tuvo Platón, y nos está argumentando por qué estas virtudes le pertenecieron a él, como puede ser por ejemplo la fortaleza, que dice ejercer con las emociones o el espíritu. Y aquí en todo este texto nos está explicando por qué nos está argumentando todo esto. Y aquí, como podemos ver, prácticamente nos está informando sobre la historia, sobre hechos que ya pasaron. Y para poder analizar este texto, creo que primero tendría que irme a lo que son las fuentes primarias que se utilizaron para que el autor pueda escribir este texto. Las fuentes primarias serían lo primero que nos pueda ver. Aquí está la bibliografía, que son, como podemos ver, son varias fuentes primarias. También ver cuál es el autor de este texto, en este caso cuál es la editorial, que en este caso sería Dinun. Y también sería hacerme las siguientes preguntas, las cuales son el qué, por qué, dónde, todas esas preguntas, porque ya que, como sabemos, estos son hechos, solo nos están narrando cuáles son los hechos.